Muy bien, a los que hoy nos están viendo a través de el canal de YouTube, sea bienvenido a este tercer estudio del libro de Nehemías y a que usted y yo juntos podamos compartir de la palabra de Dios. Gracias por estar presente y llevando este estudio junto con muchos hermanos más que estamos aprendiendo de la palabra y siendo instruidos por ella. Entonces, con esa misma actitud, vamos a, yo nada más, déjeme un momentito aquí, poner esto porque está un poquito, necesito verlos a ustedes con claridad, ¿ve? Ya me veo no como en una nube, ¿vieron? Qué diferente, es que estaba un poquito sucio el lente. Estamos en la sesión 3 del libro de Nehemías y habla acerca de ser fiel en la adversidad. Entonces vamos a estar leyendo la lectura que está ahí. Si usted la necesita, me puede escribir. Usted que está llevándolo o nos está viendo a través del canal, usted me escribe en las redes o me manda un mensaje y con mucho gusto le hacemos llegar el material. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Nehemías, en el libro de Nehemías, y vamos a estar estudiando Nehemías 6. Déjenme llegar a mí también a Nehemías. Nehemías 6, porque vamos a estar leyendo. Recuerden que vimos la semana 2 lo que era, llegamos hasta Nehemías 5 y ahí estuvimos viendo lo que había acontecido. Usted puede verlo quedó grabado y ahí usted puede darse cuenta. Y también el estudio nos lleva a conocer un poquito de la abolición de la usura, de lo que estaba pasando, ¿verdad? Que ellos estaban cobrándole a sus hermanos, a su propio pueblo, y Nehemías vio que no era bueno, que había cierta usura, que ya había una maldad en el corazón de enriquecerse a causa de la necesidad de los demás, y pues él pone freno. En Nehemías 6 vamos a estar viendo donde habla acerca de las maquinaciones de los adversarios. Entonces, si le parece, vamos a ir leyéndolo conmigo. Nehemías 6, vamos a empezar por ahí. Entonces dice así: cuando oyeron, ya para ver, aparecen para ver que alguien por ahí tiene el micrófono abierto. Ya creo que ya me lo cerró el microfonito. Vamos a ver. Sí, ya todos me lo observaron. Tratemos de mantenerlo entonces ahí cerradito. Y ya usted conoce de Sanballat y Tobías, ¿verdad? Que son muy mencionados en el libro de Nehemías y que nos hace ver a nosotros que cuando estamos en momentos de construir en nuestra vida, de momentos en los que estamos trabajando para el Señor, para nosotros también poner límites, siempre nos vamos a topar con un Sanballat y un Tobías, presupuéstelo, pero aquí nos vamos a encontrar con un tercer personaje. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, ahí encontramos el tercero, el árabe, nos deja ver de dónde venía, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir por vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en el cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Jasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá.
y ahora serán oídas las del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decir, no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Dalai, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo he de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuere yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Jotán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Entonces, vamos ahora sí a leer lo que vamos viendo acerca del contexto que nos habla en la página 27, ¿verdad? Y es que los líderes siervos dirigen desde el frente, nos habla el autor Tony Evans, y no desde la retaguardia. Una de las características que nosotros vemos es cómo, en este caso, Nehemías siempre está entendiendo que él no está desde una posición para mandar, para dirigir y no hacer, sino para dirigir y hacer al mismo tiempo. Es lo que hoy en día se llama ese liderazgo, que es un liderazgo relacional, que hablan los líderes en cuanto a empresas, un liderazgo relacional y no un liderazgo direccional. Dirige y direcciona, pero no está con la gente, con los colaboradores, con las personas ejecutando. Y Nehemías nos habla aquí, y usted lo puede ver como en todo momento, él estuvo listo y apresto para estar dirigiendo desde el frente. Esto nos lleva a entender, hermano, al igual que como Nehemías, que nosotros debemos de ser siempre los primeros en poner ese ejemplo cuando hablamos de dirigir en nuestra familia, cuando hablamos de dirigir en nuestras empresas, cuando hablamos de dirigir en la obra del Señor, que seamos nosotros ese ejemplo de conducta, de fe, de amor, de acción, no solamente para dirigir, sino también para ejecutar. Le pongo un ejemplo. Si estamos dirigiendo en nuestro hogar, usted que es mamá, que es papá, lo primero que usted debe de hacer es apagar el teléfono a cierta hora o dejar de ver hasta ciertas horas las redes sociales si usted quiere decirle a sus hijos, ya se terminó el tiempo de estar conectados porque ahora tenemos que descansar. No esté usted con el televisor prendido porque, yo soy mamá y yo tengo que dar el ejemplo. Su cuerpo también tiene que dormir y descansar. Es necesario que usted duerma 8 horas.
o las que su cuerpo necesite para reparar, para tener un sueño reparador. No estaríamos dando nosotros ese ejemplo si nosotros mandamos a nuestros hijos a dormir y nos damos las horas de horas para estar allí. O por ejemplo, el que usted no esté allí para acompañar, para tomar en cuenta esas necesidades que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestro esposo, que nuestra esposa tiene. Usted tiene que ser uno de los primeros en dar el ejemplo en tiempo, en dar el ejemplo en construir, hermano. Construir familia no es sencillo, y mucho menos en este tiempo con todos los factores de distracción que hay, como el internet, como los videojuegos, como las series de Netflix. Un día hasta me hablaba una muchacha y me decía, por favor, háblele a mi mamá. Ella se levanta, no pide que ni hace el desayuno y empieza a ver esas series chinas que hay hoy en día, y ahí le dan hasta que llega el almuerzo, se levanta, hace el almuerzo porque nos deja la comida hecha, y otra vez hasta las 6 de la tarde, y uno llega y la casa, y ella no lee la Biblia, no sé, porque está consumida en esas series por el abandono que tuvo con respecto a su esposo. Y ella me decía, por favor, ayúdeme, porque qué difícil. Necesitamos construir y ser los primeros en dar ejemplo. Entonces los líderes siervos dirigen desde el frente, no desde la retaguardia. Dice que como resultado a menudo son los primeros en sentir lo más recio de una agresión. Somos con los que normalmente es que usted no hace, es que usted me debe, es que usted qué barbaridad. Bueno, presupuestemos, porque recuerden que Satanás va a buscar venir de frente, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, y cuando estamos buscando edificar para el reino, vamos a tener que presupuestar que van a hablar de nosotros, que vamos a sentir cuando estamos haciendo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Porque cuando usted está perdiendo el tiempo, como David, que estaba en los balcones cuando era el tiempo de la guerra y él estaba dándose su tiempo libre, pues entonces usted no va a sentir ese viento que está aquí regio, ¿verdad? Cuando es de frente. Sigue diciéndonos como líder siervo, me gusta cómo lo habla, como líder siervo, Nehemías tuvo que lidiar con algunas tácticas encubiertas de sus oponentes. Los celosos funcionarios no israelitas se opusieron a sus esfuerzos por reconstruir el muro alrededor de Jerusalén. Sin embargo, la profunda fe de Nehemías en Dios lo mantuvo a él y al muro por el buen camino. Así que entonces usted va a tener que aprender a lidiar con ciertas tácticas que el enemigo va a traer. Vea que lo encontramos en el versículo 6, cuando le dicen, venga y reunámonos. Venga y reunámonos porque tenemos cosas que hablar que son importantes. Y les envía mensaje, dice Nehemías 6:3, diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque estaría cesando la obra, dejándola yo para ir con ustedes. ¿Sabe? Aquí Nehemías no está hablando de orgullo, diciendo, si no voy yo, si yo no estoy, esto se cesa. No, es que él lo que tenía era una prioridad clara de su llamado. Nosotros necesitamos tener prioridad clara de dónde hemos sido llamados a edificar y saber si en nuestra vida lo que está viniendo viene del Señor o viene del enemigo para distraernos. Pero cuando usted tiene una convicción de cuál es su llamado, usted puede aceptar algunas invitaciones y otras usted las va a rechazar porque usted sabe que eso no le está conduciendo a la edificación de donde usted ha sido llamado. Por favor, no espere usted ser el que siempre está en todo. Usted necesita saber para dónde Dios la ha enviado a usted, dónde usted es importante y necesaria y dónde otros pueden hacerlo. Pero aquí Nehemías entendió que había, como dice acá, una táctica encubierta. Cuando usted sienta que está en batalla con sus compañeros de trabajo, con sus compañeras de trabajo, con una batalla y una lucha ahí a veces entre miembros de la familia,
necesitamos pedirle al Señor como le dio el Espíritu Santo discernimiento a Nehemías. Señor, toda táctica encubierta del enemigo, todo lo que esté aquí, Señor, obstaculizando o venga a querer entenebrecer la obra de Dios, Señor, muéstralo, porque vea que aquí lo tenemos. Desde la caída del Edén, sigue diciendo, la obra del reino se ha realizado en un ambiente hostil. Por favor, recuérdelo. Así que no espere que en su vida todo sea paz y armonía. Si usted está del lado del reino de Dios, usted va a tener gente que se va a oponer a que usted construya. Desde el Edén, Jesús vino al mundo, pero este mundo no siempre lo recibió. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento describen la vida del pueblo de Dios como una lucha diaria contra un enemigo poderoso. Y la palabra de Dios en Mateo 11:12 nos abre y nos dice, y si quieren por ahí, dejen Nehemías, y yo voy a buscarlo en esta versión. Y si hay alguien que lo tenga en la nueva versión internacional, yo le agradecería que me levante la manita para abrirle el micrófono en Mateo 11:12 para que usted pueda leer. Me gusta mucho esa versión, Mateo 11:12, porque nos deja claro lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, se la voy a leer, Mateo 11:12, en la traducción lenguaje actual. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¡Qué tremendísimo! ¡Qué tremenda verdad aplicada a nuestra vida! Así que usted no se sienta mal si usted siente que está viviendo oposición, porque Mateo 11:12 usted la va a tener en esta semana y lo va a recordar cuando usted se le burlen. Ay, usted que está haciendo esto. ¿Se acuerda lo que decía Zambarado y Tobías? Si una zorra pasa por ese muro, se le cae. Y empiezan a burlarse de usted, empiezan a burlarse de la obra que usted está haciendo, o inclusive tenga cuidado de que no sea usted mismo el que se esté burlando de usted. Oiga cómo lo dice, de que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Es usted de esos que están formando parte del reino? Bueno, la respuesta es, ¿qué tan decidido y valiente es usted para enfrentar las vicisitudes? Porque ser del lado del Señor y hacer las cosas como Él nos manda es un reto de valientes y de gente decidida. Don Sergio Catita, ¿ustedes tienen la versión internacional? Sí, correcto. Deme la versión internacional, por favor. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Tremendo, contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, no dice los que están ahí, perdónenme la expresión, ay, mire, es que no, usted tiene que esforzarse. Y dice, solo los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Así que, hermana, esfuércese. Hoy el Señor le está recordando, esfuércese, porque el reino de Dios solo en la versión Reina Valera dice, solo los valientes lo arrebatan. Y aquí estamos viendo que solo los que se esfuerzan, en la traducción lenguaje actual dice, los que son valientes y decididos. Esto no es, mire, ser cristiano no es para los miedosos, para aquellos que no, necesitamos entender que hay una parte de nosotros que debe de ser puesta en práctica. Por eso hago un enorme paréntesis. Para el
bueno, me voy a adelantar un poquito, pero para el 31 de julio vamos a empezar un taller de 7 semanas de la transformación de la mente, porque ahí usted tiene que poner en práctica la palabra de Dios, ser decidido y ser valiente, completamente gratis, y va a ser presencial. Así que esté atento porque vamos a estar pasando la información, en especial para los que estuvieron en el programa Sanando mi Ser Interior. Cierro paréntesis y me adelanté, que no lo escuche el pastor, porque si no, tatica Dios, le va a decir, pastor, tengo que confesar algo. Pero bueno, es que se trata de que usted y yo entendamos que tenemos que aferrarnos, y si para aferrarnos vamos a tener que hacer cambios en nuestra vida, hay que ser decidido y valiente, porque aquí encontramos a Nehemías decidido y valiente, porque mire, ya no solamente tenía a Sanballat y a Tobías, sino que dice, y los demás de nuestros enemigos, y iban y venían con chismes, y iban y venían con cartas, y se ponían a leer, como lo vemos en el versículo 18 y 19, se pusieron a leer y a decir, ay, que Sanballat, ya me imagino, que Tobías hoy nos mandó unas libritas de aceite, de harina, y que nos mandó unos kilitos de aceite, qué bueno que es él, para que Nehemías escuchara. Van y vienen palabras que quieren venir a desanimar. Y recuerde que muchas veces la estrategia del enemigo es ese dardo en nuestra mente para que baje a nuestro corazón y nosotros nos sintamos desanimados. Porque el desánimo hoy en día es ese veneno que está trayendo el que el reino de Dios se opaque en mucho pueblo. Por eso lo felicito por estar aquí, por eso lo felicito por permanecer y buscar y estar atento, porque es una manera en la que usted se hace valiente y se esfuerza por decir, no, yo voy a buscar de Dios, yo voy a buscar de Dios. Y cuando estamos en momentos difíciles, otra gente se burla y dice, sí, solo en los momentos difíciles. Pues le aplaudo que en los momentos difíciles busque de Dios. Y si usted está en el tiempo de bonanza, bendito sea el nombre del Señor, porque reconocemos que de Él viene nuestra provisión. Entonces, sigue diciendo en el versículo 20, en la página 27 del libro, en los días de Nehemías, los enemigos del pueblo de Dios tenían orígenes diversos. Algunos grupos, como los de Amón, Arabia y Asdod, habían vivido durante siglos en las áreas que rodeaban Judá. Otros, como los de Samaria, habían sido trasplantados como cautivos a la zona cuando Israel cayó como resultado de su rebelión contra Dios. El reino del norte de Asiria en el 722 a.C., el reino del sur ante Babilonia en el 586 a.C. Bajo el imperio persa, estos grupos circundantes se opusieron enérgicamente a los esfuerzos de restauración por parte de los judíos que regresaron del exilio. Decidieron hacer todo lo posible para sabotear la obra del pueblo de Dios. Como resultado, Nehemías se convirtió en el blanco principal de las agresiones verbales, críticas, calumnias y amenazas. Yo no sé usted, pero estas tres son combinaciones letales para nuestra vida. Son terribles. Agresiones verbales. Ay, hermano, es que a uno ahí se le levanta a veces el apellido o se le baja el apellido y usted queda 9 grados bajo perro, ¿verdad? Y termina ahí lacerado. Pero no solamente agresiones verbales, sino críticas, calumnias, amenazas. Es que cómo se siente uno de afligido. ¿Y sabe qué? A usted no le va a doler cuando alguien no le conoce. Esas amenazas, esas calumnias van a venir de gente cercana, que como hemos visto en este libro de Nehemías, eran parte del pueblo, eran gente que uno diría, pero por Dios, esperaría que entienda que eso no es así, como dice que es cristiana y es eso, ¿cómo es que dice que es mi amigo, mi compañero y hace esto? Bueno, a eso le pasó a Nehemías y usted no está exento de ser blanco de las críticas, de las amenazas, de las calumnias. Así que cuando eso pase, el Señor dijo, si hicieron esto con el árbol verde
¿qué no van a hacer con el árbol seco? Si hicieron eso del Señor Jesús, ¿qué no van a hacer con nosotros? Por eso necesitamos congregarnos, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, necesitamos aplicarla día con día y necesito estarme abasteciendo de la palabra de Dios. Entonces, dice, aquí me gusta como Corrie ten Boom dice, nunca tengas miedo de encomendar un futuro desconocido a un Dios conocido. Qué cosa más hermosa. Mi futuro es desconocido, pero mi Dios no es desconocido. Por lo tanto, yo sé que mi vida está segura en Él. Así que usted no tenga temor si está empezando a emprender esa obra de poner límites en su familia, de construir áreas en su vida. ¿Por qué? Porque puede ser que usted tenga temor por enfrentar esa adversidad o esa situación y usted va a ver, usted dice, ay, tatica Dios, qué nos deparará? Pero mi Dios es un Dios conocido, así que ya sé lo que puedo esperar de Él. Le hago una pregunta. ¿Qué puede esperar usted de Dios cuando usted empieza una obra? ¿Qué puede esperar usted de Dios? Que lo acompañe, que esté con usted, que le guíe. Estaré con ustedes todos los días todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28 dijo el Señor Jesús. ¿Qué podemos esperar del Dios conocido en un mundo que es en este momento desconocido? El calentamiento global está haciendo estragos, las grandes sequías, las fuertes lluvias, tormentas. Ay, hermano, ¿qué nos deparará el 2024? ¿Qué nos deparará este 2023? No se angustie, porque el Señor Jesús no es desconocido para usted y para mí, y sabemos que Él va a guardar a su iglesia. Vamos a pasar por momentos duros, sí, pero Él nos va a guardar. Así que no tenga temor de poner su futuro, su desconocimiento de lo que eso vendrá en un Dios conocido. Palabras muy alentadoras para un mundo que ha entrado en un 10% más en el aumento de problemas de salud mental. Pero nosotros como hijos de Dios podemos tener esa esperanza. Sigamos en la página 29, porque yo quiero dividirle Nehemías 6, ahí lo tengo y haciendo el estudio se lo quiero dividir esta partecita en 3 aspectos para que usted ahí vaya conmigo. Entonces, en Nehemías 6, donde nos habla de cuando te acusan falsamente, cuando a nosotros nos acusan. Por eso la lección de hoy dice, sé fiel en la adversidad. Ay, ay, ay. Y a veces, ay, hermano, cuando hemos tenido que pasar por situaciones donde nos acusan falsamente, dicen cosas de nosotros, traen un desánimo tan tremendo, traen un desaliento, es como un dulce amargo, como un descontento, como un desconsuelo, ¿verdad? Bueno, cuando nos acusan falsamente, nosotros necesitamos venir a nuestro Dios. Entonces, ahí encontramos que hay líderes que gobiernan para sí versus líderes que buscan cumplir la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de que si usted está en un puesto de liderazgo, no lidere para usted mismo. Si Dios le ha permitido dirigir algo, si usted está al frente de algo, de una compañía, de un proyecto, de un programa, de un ministerio, que no lideremos para nosotros, sino para Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces tenemos a Sanbalat, a Tobías, a Gesén el árabe, que lo que buscaban era gobernar para sí, lejos de la voluntad de Dios. Ellos lo que estaban haciendo era gobernar para sí. No querían que se reconstruyeran los muros, no querían que la capital quedara en Jerusalén, porque era todo un tema político, era toda una estrategia. Y estos hombres estaban gobernando para sí, como muchos hombres y mujeres que han llegado a puestos de eminencia, puestos de autoridad, y una vez que llegan ahí se les olvida y empiezan a gobernar para sí. Entonces dice la lectura, enemigos poderosos se opusieron desde el principio al proyecto judío de construir el muro. Los gobernantes tribales
conservaban su poder y su riqueza, manteniéndose al tanto de todo lo que sucedía a su alrededor. Si era necesario, actuaban de manera rápida y decisiva para destruir la amenaza percibida. Cuando Sanbalat y Tobías y Gesén se enteraron de que el muro en Jerusalén estaba casi terminado, entraron en acción. En sus mentes, un pueblo judío restaurado en una Jerusalén restaurada solo representaba problemas para toda la región. Esto me recuerda las palabras de Caifás. Es mejor que muera uno por todos y no que todos perezcamos. Qué palabras más fuertes, ¿verdad? Las de Caifás, tan ciego, pero a la vez el cumplimiento de la promesa de que el Señor moriría por todos nosotros, pero vea la ceguera de Caifás, es decir, es mejor que muera uno que no necesita ser muerto de esta manera, pero no que seamos todos nosotros juzgados y señalados. ¿Cuántas veces tenemos que dejar de lado nosotros el orgullo, la necesidad de protección, la necesidad de cuidado para pensar en el llamado? ¿Es necesario que yo padezca esto? Tal vez sí, porque allí es donde Dios está trabajando. Acuérdese del ministerio de Pablo, por todas las cosas que pasó Pablo y en todas ellas, en sus viajes misioneros, y como Pablo dice, azotado las veces de los latigazos, en expediciones donde casi murieron. Bueno, no estuvo ahí para sí, sino para el propósito de Dios. Amigo, amiga, cuando pasamos por adversidad necesitamos tener claro el propósito de Dios en nuestra vida, porque el propósito es más grande que la adversidad y por lo tanto nos hace mantenernos en pie y seguir. No permita que la adversidad se haga más grande que su propósito y su llamado en esa empresa, en esa organización, en ese lugar donde Dios te puso. Así que toma ánimo. ¿Por qué? Porque hay gobernantes que han olvidado el llamado, líderes, pastores, ministros que olvidaron el llamado y gobiernan para sí, para su propio reinito. Pero nosotros debemos de mantener claro, como Nehemías, cuál es nuestra visión, cuál es el llamado y el propósito de Dios de por qué te llevó a ese lugar, cuál es la misión de por qué estás en ese puesto, en ese lugar como abuela, como abuelo, como tío, como tía de esos pequeñitos, como papá, como mamá, como líder, como empresario, como jefe, como pastor, como ministro, como pastora. ¿Cuál es el propósito? Y que tu propósito sea mayor que todas estas vicisitudes que estás sintiendo, viviendo, porque Nehemías lo tuvo, pero él gobernaba y él hacía, porque acuérdense que ahí se nos habla que fue pues un tiempo gobernador para cumplir el propósito de Dios, que era que él reconstruyera los muros de Jerusalén. Por lo tanto, él cobraba ánimo, como lo vemos aquí, inclusive, amigo, amiga, poniendo límites y límites muy claros. Así que usted, ojo, peligro, cuidado. Cuando usted está en la obra del Señor, usted tiene que aprender a poner límites. Lo siento, pero no voy a ir. Lo siento, pero en eso no me voy a montar. En ese tren que va para tal lado, no me voy a montar porque no me sirve. No es parte del llamado. No estás llamado a hacer todo, solo aquello para lo cual es específico que estés en ese lugar. Por eso en el versículo 3, Nehemías dice, yo no voy a ir. ¿Qué voy a ir a hacer ahí? Punto número 2 que encuentro hasta, ya les voy a decir hasta dónde, vamos a estar en estos, hasta el versículo 10, del 1 al 10, que son los 3 puntitos que estoy tocando. Prioridades bien claras que nos hacen limitar y no sentir culpa por ello, que fue lo que vemos aquí. Nehemías poniendo límites y no sintiéndose culpable. El doctor Clown dice, no se le olvide que cuando usted empieza a poner límites, la mula va a empezar a hacer ahí sus escándalos, sus ruidos, la mula va a empezar a joder. Y como decía
Don Quijote, ladran los perros, le dijo Sancho a Don Quijote, y que le dijo Don Quijote, es porque cabalgamos. Sí, Sancho, es porque cabalgamos. Entonces, no se preocupe, presupueste que la gente, alguna, los que no entienden, los que no están en la sintonía del llamado de Dios con usted, no van a entender cuando usted dice, no, esto no lo vamos a hacer, no, esto no lo voy a hacer, no, estos nietitos hoy no los voy a recibir porque sería yo alcahuetear el pecado de esto o el otro, no, porque sería una irresponsabilidad de X o Y, así que hágame el favor y siéntase libre porque usted sabe, y la pregunta es, ¿dónde estás edificando? Así que usted no tiene que ser la abuela Superman que esté ahí atendiendo y que más bien lo que estás haciendo es alcahueteando irresponsabilidades. No, 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 usted no tiene que ser el abuelo. No, 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 usted no tiene que ser, como yo digo, mamá luchona. No, no, la de Palí, ¿verdad? Que no me pagan por decir eso, pero no tenemos que ser nosotros la mamá luchona que está ahí tratando, sino entender que tengo mis limitaciones y que también a veces voy a tener que limitar a otros, porque los límites tienen que venir a nuestra vida para que otras personas puedan crecer y no ser nosotros parte de esa bola de nieve que lleva a un montón a ser irresponsables e inmaduros. Priorice, mi amigo, priorice, sepa en qué usted es altamente importante y necesario y en cuáles, pues otros, usted va a tener que delegar. Jefe, delegue. Jefa, delegue. No se preocupe. Hágase experto en lo que tiene que ser, pero no sea experto en todo. Para eso usted puede contar con gente que le ayude y, ¿por qué no? Que conozca más que usted en eso. Para eso usted los contrató. No tenga celos, que si Dios la puso usted ahí o lo puso usted ahí, le traerá gente que le apoye, pero no esté usted con ese instinto de persecución. Nehemías no lo hizo por orgullo. Ah, no, si yo me voy, esto aquí termina, sino porque Nehemías sabía sus prioridades. No se sienta culpable por el no, que el no es terapéutico a veces en nuestra vida. Y también usted suelte algunas cosas, porque usted está tratando de hacer todo, puede ser que la tenga en un desgaste mental, en un desgaste emocional y en un desgaste espiritual. Como le dijo Jetro a Moisés, vas a volverte loco tratando de resolver usted todo. Llame a líderes por tribus y delégueles. Usted no tiene que hacer todo. Entonces, aquí lo encontramos y vamos al punto número 3, que vean qué hermosísimo. En el versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y aquí encontramos la respuesta de Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Su valentía estaba en la confianza, esperen porque aquí lo tengo en mi Biblia y voy a irlo como leyendo, y si me ven que la voy haciendo así es porque la puse con todo y entonces yo la voy leyendo. Su valentía estaba en la confianza que tenía en Dios. En todo momento oraba a Dios. No oraba enfocado en sus temores, sino en el llamado. ¡Ay, qué hermosísimo! No oraba. Es que esto fue lo que yo veía y me llamó la atención. Ay, Señor, están hablando de mí. Viera cómo me duele esto. Los salmos nos deja ver que a veces nosotros podemos hacer este tipo de oraciones. Los salmistas hablaban y decían, sácalos y échalos como lodo de las calles, ¿verdad? Y espolvorea ahí, ¿verdad? Los salmistas en eso. Pero en este caso, que Nehemías está reconstruyendo y que está en una etapa donde está siendo increpado, vean que Nehemías no basa una oración en sí mismo. Yo que tengo esto, que estoy viviendo esto, sino que lo hace en base a su llamado. Así que a veces hay momentos en los que usted puede orar por lo que usted está sintiendo. Señor, me estoy sintiendo afligida, Señor, tengo este miedo, tengo este temor, pero
cuando usted está construyendo, cuando usted está edificando, cuando usted está siendo líder de esa obra que usted está haciendo, sea en la empresa, en la iglesia, en donde Dios le puso, a veces no es estar orando, lamiéndome esas cosas que ahí me ponen, sino orar no en base a mis temores, sino en base a mis llamados, confiando en Dios, confiando en que en todo momento Dios tiene el control. Sepa discernir, como psicóloga se lo digo, cuándo usted debe de orar por ese corazoncito que está ahí estrujadito y cuándo necesita orar para que el Señor siga edificando, sigue edificando, sigue edificando tu reino, sigue edificando en este pueblo, en este lugar, en esta nación, en este barrio, en esta empresa, en este lugar, sigue edificando. Me acuerdo que en un momento de mi vida donde Dios me llevó a un departamento determinado, orar, hermano, y yo llegaba a orar, Señor, sigue edificando, porque ahí había que sacar todo lo que había quedado maltrecho a nivel espiritual y cosas. Señor, sigue edificando, hermano, y se levantaron cosas tremendas a nivel personal, o sea, venían directos, dardos directos a increpar y muy parecidos a mías, pero lo que el Señor me dirigía es, Señor, sigue depurando, Señor, sigue depurando. No, qué interesante, ahora que lo estoy analizando con ustedes, no me dirigió el Espíritu Santo a orar porque me están calumniando, sino porque en ese momento estábamos edificando reino para extenderlo. ¿Y hacia dónde dirigió la oración? Hacia el llamado. Señor, nos trajiste, como dice, nos trajo aquí para conquistar, no para volver atrás. Así que sepa discernir cuando tienes que hacer una oración como la de los salmos, por tu corazón, por ese corazón quebrantado y afligido, y cuando debe de ser una oración de valentía y de esa perseverancia para decir, Señor, nos trajiste aquí para esto. Señor, nos trajiste aquí para seguir edificando, para seguir avanzando. ¿Sabe cuándo tiene que ser una oración que usted la haga en base a su llamado? Cuando usted ora como madre por sus hijos. Señor, yo sigo orando, a pesar de las veces en las que ellos me maltratan, me dicen, Señor, pero sigue edificando, porque el llamado de nosotros como padres y madres es fortalecer la vida de nuestros hijos y estar orando y estar clamando por ellos. Así que, hermano, a veces no es momento de estar orando por esa situación en la cual me están increpando, calumniando, sino presentarla delante de Dios con esa valentía de recordar el llamado. Qué tremendo, ¿verdad? Oraciones basadas no en temores, sino en propósitos y llamados, para que usted no eche para atrás. ¿Se imagina usted si Nehemías hubiera empezado a orar por cómo él se sentía? Es capaz que le dice, Señor, ¿y sabes qué? Voy a agarrar el poquito de ropa que tengo y me voy, porque la verdad es que aquí, Señor, esto es terrible, estos son los malagradecidos, estos son... No, él seguía orando por ese llamado y ese propósito. Y aquí en el versículo, en la página 29, ya casi terminando, dice, Nehemías no se distrajo ni se desvió de la prioridad de su llamado. 4 veces los oponentes enviaron una invitación, 4 veces Nehemías respondió de la misma forma. El trabajo era demasiado importante. Cuando estamos hablando de trabajo, es llamado, propósito, era demasiado importante y la línea de meta estaba demasiado cerca como para detenerse ahora. Sanbalat aumentó la presión mediante una nueva táctica. Envió una carta abierta sin sellar a Nehemías por medio de un mensajero y de esa manera buscar distraer e inclusive amenazar con que el rey iba a saber y que entonces lo iba a mandar a traer. Pero Nehemías dijo, no es cierto. Vámonos a la página 30, donde dice el tipo de valentía, ya en el último párrafo, el tipo de valentía que Nehemías mostró era el resultado de su profunda fe en el Señor. Brotó en comunión con Dios en oración al pedirle las fuerzas que solo Él podía dar. Una y otra vez, Nehemías modeló el tipo de vida de oración que cada seguidor de Cristo necesita tener.
Él oró para que Dios fortaleciera su valor en medio de amenazas y acusaciones falsas. Oró pidiendo la fortaleza para enfocarse en la gran obra del reino de Dios en lugar de sus temores y necesidades personales. Y la pregunta aquí es, ¿qué papel juega la fe y la oración en tus esfuerzos para servir a Dios? Sabe, yo aquí puse oraciones que van más allá de mi centro, de mis temores, angustias, y van enfocados en el llamado y la voluntad de Dios. Que también hayan oraciones en usted para papito, para decirle, Señor, pero ante todo, que lo que tú me mandaste a hacer, yo pueda cumplirlo en esta semana, en este mes, en este día, en el lugar donde tú me mandes, con los clientes que yo tenga que ver, con los pacientes, con los colaboradores, con los lugares donde yo te... Señor, que tu propósito y tu llamado estén por encima de lo que yo siento, de lo que yo vivo, para que el Señor sea glorificado, pues ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Bien, puntos que encontramos ahora sí que también me llaman la atención. Versículo 10 y 12. Ay, vieras cómo me gustó esto, porque qué revelador es cuando se nos promete una seguridad falsa, dice la página 31, cuando usted y a mí se nos promete una seguridad falsa. Entonces leamos lo que nos dice el 10 al 14. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Metabel. Si usted está buscando un nombre para un alguien, ahí puede encontrar mucho para que usted tenga creatividad. Porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Entonces dije, un hombre como yo va a huir. ¿Y quién que fuera como yo, en otras palabras dice, podría entrar al templo para salvarse la vida, si los únicos que pueden entrar son los sacerdotes? No, no entraré. Es que esta propuesta que me está dando este hombre, aunque dice que viene de parte de Dios, es contraria a lo que la palabra de Dios nos dice. Por más que hable de fuego, centellas y tire fuego y escupa fuego y todo, pero lo que me está diciendo va en contra de lo que el Señor ha establecido. No, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Tremenda enseñanza. Hermano, es que a veces pueden venir a decirle, Dios me mostró, Dios me dijo, el Señor habló, pero si va en contra de la palabra de Dios, mire, como la iglesia de Berea, aquí yo lo puse en Hechos 17:11, que nos habla y nos dice que los hermanos de Berea discernían todo y lo escudriñaban a la luz de la palabra. Pero usted tiene que leer la Biblia para saber si eso es así o no. Tiene que estar apresto en el Evangelio. Tiene que estar leyendo y no solamente léala, sino que busque entenderla y que amplíe, búsquela en una versión, en otra. A mí me pasó que ya yo había leído Eclesiastés en la Reina Valera 1960, hermano, pero leer Eclesiastés para mí en la versión Dios habla hoy en un momento de mi vida, qué edificante, fortalecedor y tranquilizador fue para mí. Leerlo en esa otra versión me amplió, me fue de gustoso ese momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero hermano, no se quede con el Dios me dijo. Usted tiene que discernir, porque vea lo que aquí le estaban proponiendo. Le estaban diciendo que se salvara él y que el resto no. Algo contrario
a lo que Nehemías había hecho en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores, ser parte de esos hermanos que estaban con él y atenderle. Y segundo, él dice, ¿cómo yo voy a entrar si solo los sacerdotes pueden entrar? ¿Acaso Dios me va a mandar a hacer algo en contra de su palabra? Pero si usted no conoce la palabra de Dios, hermano, usted se va, como dicen, rodadito. Entonces, usar lo que no es, lo que nos es conocido y manipularlo, y manipularlo perversamente. Es una estrategia de una falsa seguridad. Conozca la palabra de Dios. Esa es la solución. ¿Saben? Yo me vi en una iglesia, y con todo respeto lo digo, en una iglesia donde nos pusieron de pie a que nosotros oráramos como el Señor Jesús nos dejó en Mateo, donde habla y dice, y vos en la oración vosotros oraréis así, y Padre nuestro, y donde teníamos, y donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pues a nosotros nos levantaron para que nosotros oráramos y decretáramos que el pan que iba a ser nuestro en un par de años nos lo diera hoy, y que eso era lo que se refería, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pues dámelo de cada día, de aquí a un par de años, dándolo hoy. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando yo me quedo así, y como dicen, ¿verdad? Como ese meme que usted se empieza a rascar la cabeza, usted dice, qué tirada, porque es que esto no me entra. El principio bíblico del pan nuestro es, no me voy a afanar, porque el Señor me va a dar lo que yo necesito hoy. No me voy a afanar por el mañana, porque el Señor Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Y segundo, me pongo a pensar, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios que me dé lo que me va a dar dentro de un par de años si no lo sé administrar, si no estoy preparada? Es como que mi hijo venga y me diga a los 12 años, deme la herencia que me corresponde. Démela porque ya yo sé que usted me dijo que esta casa va a ser, pues entonces véndala y me da la mitad. Dame lo que me corresponde hoy. Y el otro tema que me puse a pensar, hermano, es, entonces cuando llegue ese otro día, ¿qué voy a tener? Si ya me lo comí todo. Entonces, hermano, viera que no me cuadró en mi mente, no encajó, no. Y empecé a notar que a pesar de que hablaban con la palabra, habían cosas que se tergiversaban, que no estaban, ¿sabe qué? Desde un contexto bíblico. Era la Biblia, pero en un contexto en un texto fuera de contexto con un gran pretexto. ¿Y cuál era? El que usted se hiciera millonario, el que usted tuviera dinero, el que usted tuviera fama, riquezas, posesiones, porque Dios nos puso por cabeza y no por cola, y estaremos arriba solamente y no debajo, y muéstreme el carro que andas, el año con el carro que andas, las carteras con el título de la marca que andas. Y pues, hermano, discerniendo eso, entendimos que como hizo José, era mejor huir antes de quedarnos nosotros en la casa de Potifar. Pero hermano, aquí Nehemías discierne y dice, no, Dios no me va a pedir que haga cosas que van contrarias. Pero hermano, si yo me quedo, yo digo, sí, me ponen a repetir el Padre Nuestro y vieras que sí, el pastor abre la Biblia y lo dice, pero completamente fuera de contexto. O por ejemplo, el hermano que dijo, usted puede orar y usted puede pedirle al Señor, porque si Jesús se montó en un pollino, usted puede orar para que ese pollo sea tan grande que usted también se pueda sentar. Imagínese, hermano. Él estaba hablando de un pollino y él pensó que era un pollito que se había convertido muy grande y que era tan grande que Jesús se pudo sentar en el pollino. Así que Dios puede hacer el milagro de que usted también tenga su pollino. Estamos hablando de que era un asno pequeñito que todavía no había sido ensillado.
Entonces, hermanos, son cosas en las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque me hablan con la palabra, yo tengo que discernir que el contexto no es el apropiado. Pero si no somos como la iglesia de Berea, vamos a estar en peligro de lo que Pablo habló en sus cartas acerca de Meneo, que vino a pervertir el principio y la falsa doctrina porque tenían comezón de oír. Así que, hermano, váyase conmigo a 2 de Timoteo. Aquí donde ustedes me ven, voy luchando para que no me dé tos, pero voy sacando la tarea, porque si me da la tos, tatica Dios. 2 de Timoteo. Y ya no lo encontré, hermano, se me perdió Timoteo. Está en el reino de Dios, ahí debe de estar sentado. Yo no lo encuentro, por lo menos no aquí este Timoteo. Ya me fui a Hebreos, espérese, hermano, que lo... Aquí está. Ay, ando yo buscando a Timoteo. 2 de Timoteo 2, 15 al 19. ¿Lo tenemos? 2 de Timoteo 2. Del 15 al 19 dice, procura con diligencia, Felicita, estoy escuchando el estudio, qué linda luz, ahorita termino de leerlo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, otra vez ve con diligencia, o sea que yo esté ahí perseverando, diciendo, Señor, aquí voy, Señor, un día más, una mañanita más, un momento más, aquí vamos. Entonces dice, procura con diligencia. Bueno, Luz, no hay problema. Lo importante es que estás leyendo, estás escuchando el audio. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ay, Santo Cristo, ¿verdad? Que usa bien la palabra de verdad. Sigue diciendo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos, Padre Santo, que no seamos nosotros los que trastornemos la fe de algunos con nuestras acciones, con nuestras palabras. Tengamos cuidado, porque en este mundo tan libertino en el que estamos, a veces somos nosotros los que nos hemos desviado para hacer un nuevo evangelio, un evangelio sustitutivo y no confesional, dice Miguel Núñez. ¿Por qué sustitutivo? Porque busco sustituir la verdad de Dios y los principios y lo que el Señor establece, sustituyéndolo por cosas, no, Dios sabe, Dios en la casa de uno y en el de todos. ¿Cómo es que dicen? Dios en la tuya, en la mía y en la de todos. No, esa es Amelia Rueda, ¿verdad? Pero la que dice, no, Dios sabe, Dios conoce. Y entonces empezamos a hacer un evangelio sustitutivo. Sustituimos la verdad por la complacencia de hoy en día. Y el evangelio es un evangelio confesional. Señor, yo confieso que he pecado. Señor, yo necesito de ti. Entonces dice, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Nos recuerda que nosotros debemos de ser esas personas que mantenemos esa consagración como hijos de Dios. No podés seguir en las mismas prácticas pecaminosas que tenías antes de venir al Señor. Necesitas renovar tu mente, necesitas trabajar tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apartarnos de la iniquidad, que es esa raíz de hacer lo malo
en nuestra vida. Entonces, siguiendo con Nehemías, encontramos aquí que él tenía una propuesta de una falsa seguridad. Entonces, leemos en el párrafo 2, Nehemías no salía, Semanías no salía de su casa, lo que significa lo que significaba posiblemente que se había confinado a sí mismo para darle la impresión a Nehemías de que ambos estaban en peligro inminente. No, pero si esto lo hacemos todos, mira, pero si ya ahora todos somos así, y ahora quién puede decir que, ay, no, esto es de hoy en día, ya hoy la vida es diferente y te tratan de meter en ese saquito, ¿verdad? Semanías sugirió que se escondiera dentro del templo hasta que pasara el peligro. Sin embargo, hacerlo significaría que Nehemías se vería deshonrado al acudir a donde solo los sacerdotes podían entrar. También lo considerarían un cobarde. Sigue diciendo ahí, tampoco un líder piadoso abandona la obra del reino de Dios por temores personales. Ay, hermano, si usted escuchó esto, se lo voy a repetir. Tampoco un líder piadoso abandona la obra del reino de Dios por temores personales. La fe y el sentido de responsabilidad le impiden abandonar su puesto, especialmente para correr y esconderse. No. Mateo 11:12. Solo los valientes y los perseverantes, porque el reino de Dios avanza contra viento y marea. Y en otra versión dice, muchos enemigos se levantan. No podemos huir por temores personales. No. Si son por temores personales, amárrese las mangas, hágale frente, busque ayuda para irse liberando de esos temores personales, pero siga en ese pie de guerra. Bueno, entonces ahora entendemos cómo pudo Nehemías hacerle frente a esa falsa seguridad e inclusive a esa profana palabra que estaba recibiendo, ¿verdad? Que como veíamos ahí en hebreo, en Timoteo se nos habla, bueno, ¿cómo lo hizo? Uno, con fe, confianza en Dios. Él tuvo confianza en Dios. Dos, sentido de responsabilidad. No es tiempo de que usted abandone su liderazgo como madre, como esposa, como hija, como líder. Usted tiene que saber que hay gente que confía en usted, que está a su lado, que Dios le puso para pastorear. Así que no es tiempo de que usted abandone por temores. Y el tercer punto, con la oración y la guianza del Espíritu Santo en él. Bueno, y seguimos en la página 32 cuando surgen las facciones, que ahí lo dice y yo me quedé como pensando en esa palabrita, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos ahora sí del versículo 15 al versículo 19, que ya lo leemos, pero sin embargo en el versículo 13 dice, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿A dónde fue él? A su fuente. Fue al Señor. A decirle, Señor, yo no ignoro que estos hombres me están haciendo mal, que estos hombres están viniendo a injuriarme, a calumniarme. Háblele del nombre de su compañera, de su compañero, de su vecino, me dijo una hermana, de la vecina que se salta la verja y viene a cortarme los calzones, decía ella, donde ella los tendía, pobrecita, iba y tendía sus calzoncitos lavados y la vecina esperaba que ella se fuera al día de oración, a la mañana de oración, y llegaba a cortarle los calzones. Y otra vez la hermana tenía que ir a comprar calzones.
Bueno, hable de esa vecina que le corta los calzones a usted cuando los ve tendidos. Y ella decía, ay, hermanita, por favor, ¿puedo orar para que Dios se lleve a la vecina? Y yo decía, ay, tengamos cuidado porque se la puede llevar de dos maneras, ¿verdad? Entonces, pero vean qué tremendo. Háblele y dígale, como ella dijo, Zambalá, Tobías, y todavía que ella profetiza. Venga, preséntele al Señor, como dijo el Señor, preséntame tu causa. Es que, Señor, te tengo confianza. Voy a orar por mi suegra, por mi suegro, que están haciéndome la vida cuadritos. Voy a orar por esto, por el otro. Presentemos esa causa al Señor que tenemos ahí. Entonces dice el capítulo 32, a pesar de la oposición, Nehemías y la comunidad de fe reconstruyeron el enorme muro de piedra alrededor de Jerusalén en 52 días. Los arqueólogos calculan que el muro perimetrado tenía 1.5 millas, o sea, 2.5 kilómetros alrededor. La finalización del enorme proyecto fue un testimonio de liderazgo excepcional y audaz de Nehemías, así como la disposición de la comunidad de perseverar. ¡Qué hermoso! ¿Qué hechos o acontecimientos en tu vida podrían señalarse como testimonios poderosos de la grandeza de Dios? ¿Qué cosas? Y es que hoy meditaba en lo que dice el Salmo, déjeme revisar si era 109 o el Salmo 9. Ya sé el Salmo 9. Vean que meditaba, Dios mío, Dios altísimo. Salmo 9 del 1 al 2. Yo quiero alabarte de todo corazón. Quiero expresar mi alegría. Quiero cantarte himnos y hablar de tus maravillas. A veces somos tan conscientes de las cosas negativas que nos pasan. A veces somos tan conscientes de todo lo que está pasando en nuestra vida negativo y adverso, que no sacamos tiempo para hablar de las maravillas de Dios. De vez en cuando escúchese a ver si su lenguaje es muy trágico, muy de lo que vivo, lo que paso, y cuántas veces hablas de las maravillas de Dios. Cuando hablas de las maravillas, de maravillas de Dios. Por eso, Dios mío, Dios altísimo, yo quiero alabarte de todo corazón. Quiero expresarte, qué hermoso es que le digamos al Señor, quiero expresarte mi alegría, quiero cantar himnos y hablar de tus maravillas. Que nosotros estemos, y esas maravillas son pequeños detalles que nos maravillan, hermano, nos maravillan. Mire, yo le voy a hablar de una maravilla que el Señor hizo. Una mañana de estas yo voy para el gimnasio, pero decido que voy a ir en bicicleta, pero la bicicleta me da un poco de miedo, no me siento muy segura en la bicicleta. Entonces, donde yo voy doblando para dar una vuelta, mire, hermano, ahí hay un perro que es un pitbull que le ladra a todo mundo y busca siempre. Donde yo voy dando la vuelta, yo casi me caigo. Y lo que yo acaté fue a meter mi mano de la malla y agarrarme de ahí para no caerme. Con la enorme sorpresa que el pitbull tiene su enorme cara viendo mi mano. Y donde yo me quedo así viendo, inmediatamente yo lo vuelvo a ver y con mucha cautela yo saco mi mano y lo único que pensé es, Señor, como Daniel en el foso de los leones, porque ¿cuál era la posibilidad de que de repente el perro está ahí y pasa alguien y lo haga y agarra? Ese perro está ahí desde la mañana ladrando y pasa para allá y para acá y uno hasta que se corre y yo meto la mano para agarrarme ahí porque me da miedo caerme y el perro me está viendo. Hermano, yo quiero creer y me hace mucho más feliz que no fue que el perro estaba distraído. Me da una tranquilidad y una alegría profunda pensar que el Señor en ese momento cuidó y cerró la boca de ese perro porque me pudo haber prensado la mano
y yo no sé si estaría contándole con mis deditos ese cuento. Entonces, hermano, como el salmista, cantemos de las maravillas de Dios, que cosas pequeñas, grandes también hay, pero hay cosas pequeñas que nos maravillan y nos hacen sentirnos tan confiados de Papito Dios como lo tuvo Nehemías. Nehemías tuvo que acostumbrarse a venir delante de él, a orar y a presentar su queja, pero también en oración y llamado de cuál era su propósito. Por eso, dice en el versículo 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, o sea, que ya habían reconstruido en 52 días, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nunca se le olvide a quién va la honra de su puesto. El puesto de trabajo que usted tiene, cada vez que usted cierra esa computadora con esos emails que usted respondió, donde fue un alto ejecutivo, donde fue un gran empresario, donde fuiste una gran jefa, un gran jefe, cuando la gente te dice, qué buena prédica, Paz, qué buena prédica, líder, qué gran prédica, es que usted nunca se le olvide que es la gloria y la honra es para el Señor Jesús, porque el Espíritu de Dios tiene una obra hermosísima en esta tierra, que es llevarnos a honrar el nombre de Cristo. No podríamos hacer nada si no tuviéramos al Señor Jesús en nuestra vida para animarnos, fortalecernos, y tú no hubieras alcanzado nada de lo que has alcanzado, o estarías disfrutando lo que estás disfrutando en este momento, que puede ser salud, que puede ser prosperidad en todas las áreas que la palabra de Dios envuelve, la palabra shalom, si no fuera por la divina providencia de Dios. Pero aún y cuando Él da la gloria a Dios, Tobías sigue haciendo de las suyas. Tobías sigue haciendo estragos, como lo vemos en el versículo, en la página 33, y con esto voy terminando. Tobías es identificado en el 2:10 como un amonita. La región de Amón se encontraba en el lado oriente del río Jordán. No obstante, él había logrado muchos acuerdos estratégicos, políticos, financieros y matrimoniales con algunas de las principales familias judías que vivían en Judá. Incluso, como vemos acá, Tobías pudo haber sido un seguidor nominal del Dios de Israel. En un esfuerzo por hostigar a Nehemías, mantuvo correspondencia con los nobles judíos después de la finalización del muro. Y a través de sus asociaciones, Tobías modificó sus tácticas para un tiempo y pasó de un asalto frontal a una campaña más encubierta, que es hacer favores y buscar ese hostigamiento en la vida de Nehemías. Por lo tanto, usted, mi hermano, mi hermana, no se preocupe. Recuerde a quién usted le debe. Déjenme conectar aquí que me dice que no me está conectando la batería. Vamos a ver. Denme un momentito nada más para, porque no me conecta. Ahora sí, después me quedaba yo hablando en negro y ustedes no me podían ver. No se le olvide a quién nosotros estamos y por quién estamos. Y aunque el enemigo siga levantándose, como dice su palabra, aunque el enemigo se levante como río, el Señor levantará bandera. Conoce el Señor a los suyos. Y el Señor dijo en Mateo 28 que Él estaría todos los días con nosotros. Así que cobre ánimo, porque quien está con usted es el Espíritu Santo, el que conoce lo escondido y lo profundo del Dios Altísimo, y quien ha prometido nunca dejarnos. No te dejaré ni te desampararé. Y aunque pases por valles, aunque pases por llanuras, por donde pases, el Señor ha prometido estar con nosotros. Entonces, amigo, amiga, recordemos esa verdad.
No importa por dónde nosotros estemos pasando, el Señor ha prometido estar con nosotros. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y aun cuando pases por el fuego, el Señor ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Qué hermosa palabra es la que nosotros encontramos. Estoy aquí buscándola, pero ahorita por aquí me aparece, pero si no, entonces vamos a orar. Acuérdeme en dónde es que está. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán, ni la llama arderá en ti. Está en Jeremías. Nancy, ¿Jeremías qué? Vamos a ver, acuérdenme, y con esa terminamos, que es que lo tengo marcado en mi otra Biblia, aunque pases a ver dónde está, dónde está. Aunque pases por las aguas, papito Dios, no te ahogarán ni la llama arderá en ti. Está en Jeremías, no me acuerdo. Sino alguien ahí. Isaías 43. Isaías. Gracias, Viviana Rodríguez. ¿Y quién me acaba de decir? Isaías. Terminemos con Isaías 43. Aquí lo tengo. Ay, qué linda palabra, hermano, hermana. Mire, es que la tenía en la otra Biblia. Yo soy visual, entonces ven, andaba buscando, pero ya la voy a marcar y nos vamos a cerrar. Cosa, palabra más hermosísima que hoy el Señor nos trae. Ay, Dios, qué cosa más hermosa. ¿Cómo nos edifica su palabra? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Oh, Jacob, ahí ponga su nombre. Así dice, ¿quién? El que me creó, el que sabe cuál es la canción que yo canto, cuál es el tono de voz que yo tengo. Y formador tuyo, no solamente me creó, sino que me formó. No temas. Así que si has estado pasando por dificultades, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Somos de esa administración divina, le pertenecemos a la administración del Señor. Mío eres tú. Gracias, Señor, por recordarnos que somos de Él. Cuando pases por las aguas, no dice que no vamos a pasar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él es nuestro Salvador. Y ese es el Dios conocido al cual nosotros le oramos. Por lo tanto, no tenemos temor de lo desconocido. El mundo está enfermo mentalmente porque tiene temor a lo desconocido. Pero el Dios conocido es el que me acompaña en un futuro desconocido, en un mes desconocido, en un emprendimiento y en un proyecto desconocido. Pero es el Señor el que está ahí marchando con nosotros. Porque como dice Luz María, entonces nosotros entendemos que ya Dios todo lo tiene arreglado en esa eternidad presente que el Señor tiene. Así que anímate, porque Él ha prometido estar con nosotros. Cerremos este tiempo dándole gracias al Señor por este estudio, por esta palabra que nos fortalece. Papito, muchas gracias por este estudio. Gracias por tu palabra, por esta palabra que nos anima y nos fortalece, oh Señor. Hay muchas cosas desconocidas en nuestra vida, inclusive tal vez desconocida nuestra forma de sentir en esta situación que estamos viviendo, ante esta noticia que nos acaban de dar, ante esta vicisitud. Es desconocido muchas cosas, Señor.
ese proyecto, este nuevo cambio que tal vez mi hermano, mi hermana está viviendo. Señor, tanto que hay desconocido, inclusive a nivel mundial, la crisis, Señor, financiera, las crisis medioambientales, todo nos es desconocido. Pero tú, a través de tu palabra y de la relación contigo, Señor, nos eres conocido cada día más y nos enamoramos cada día más de ti, Señor, por lo que tu Espíritu Santo nos revela en tu palabra. Señor, que hoy corremos a ti, abrazamos a nuestro papá y te decimos gracias por habernos dado la promesa de que estarás con nosotros todos los días. Señor Jesús, gracias porque estás sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros, como dice Señor Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que intercede al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por quedarte en esta tierra para fortalecernos, animarnos, consolarnos, ser esa dulce compañía en nuestras noches, en nuestros días, Señor. Gracias, porque no nos eres desconocido, nos eres conocido, Señor, y lo que conocemos de ti cada día nos enamora más y nos hace vivir confiados. Oh, déjanos terminar este tiempo en amores contigo, agradeciéndote, como dijo el salmista, cantando por tu bondad, en agradecimiento porque tú has sido fiel y hasta aquí nos has bendecido. Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha bendecido nuestro hogar, nuestra familia, ha bendecido, Señor, nuestro lugar de trabajo, nuestras provisiones, nuestras fuentes de bendición. Todo te lo debemos a ti, Señor, y con manos levantadas te damos gracias porque sabemos que tú eres, Señor, quien vas delante de nosotros y eres tú, Señor, gobernando en nuestra vida y eres tú tomando el control de nuestro futuro. Por lo tanto, no tendremos temor de lo que pueda hacer el hombre, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, por este tiempo y por edificarnos con tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor siga fortaleciendo sus manos, como dijo Nehemías, fortalece nuestras manos para seguir trabajando. Dios fortalezca tu garganta. Ay, amén. Pero gracias a Dios tengo una semanita menos, no tengo el programa en Faro, entonces eso me tranquiliza un poco más. Pero ahí estamos, hermanos. Que el Señor les bendiga, que tenga una linda noche, una linda semana. Fortalezca sus manos porque el Señor se hace fuerte y solo los valientes y los que perseveran se aferran a él. Que sea usted. Amén. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Dios me la bendiga. Gracias.